Comentando las noticias. Buenas tardes, estamos aquí una vez más presentándole su noticiero Comentando las Noticias. Y comenzamos. El presidente Donald Trump firma la orden ejecutiva de la vacuna COVID. El presidente firmó una orden ejecutiva el martes asegurando que el pueblo estadounidense recibirá una vacuna COVID-19 antes de que Estados Unidos comience a ayudar a otros países. El presidente firmó una orden ejecutiva el martes asegurando que el pueblo estadounidense recibirá una vacuna COVID-19 antes de que Estados Unidos comience a ayudar a otros países. Esto concuerda con la política de Estados Unidos primero de la administración que se ha seguido durante todo el tiempo del presidente en el cargo. El jueves, un panel de la FDA se reunirá con el fabricante de vacunas Pfizer y BioNTech para decidir que le otorgan la autorización de uso de emergencia. La semana pasada, las fuentes dijeron que la vacuna desarrollada por la compañía podrían aprobarse el viernes. Además, la FDA planea discutir vacunas, la Moderna, del 17 de diciembre. Comentando las noticias. La orden ejecutiva contiene pautas sobre los funcionarios federales de salud y finanzas. Deben interactuar con países extranjeros para ayudar a poner fin a la pandemia del coronavirus. Según se informa, el plan hará hincapié en trabajar en países extranjeros ricos que puedan adquirir grandes cantidades de vacunas eficaces. Para los países menos ricos, exige el apalancamiento de recursos para ayudarlos a obtener vacunas y otros suministros médicos necesarios para contener el virus. Comentando las noticias. Los funcionarios dijeron que la implementación del sistema extranjero dependerá de la oferta y la demanda, pero esperan que este sistema esté disponible a fines de la primavera o principios de verano. Mientras tanto, a nivel nacional, las vacunas estarán disponibles para los pobladores más vulnerables primero antes de que lentamente comiencen a distribuirse al público en general. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo en una entrevista el domingo que la mayoría de los estadounidenses verán una vacuna en febrero o marzo. Nos enfocaremos en los más vulnerables y en los en primera línea para tratar a las personas con COVID, afirmó, con los 40 millones de dosis iniciando en el próximo mes y luego seguiremos progresivamente a más y más personas. Comentando las noticias. Por otra parte, caravanas de migrantes se dirigen a la frontera de Estados Unidos. Dos huracanes devastadores que arrasaron e inundaron zonas de Centroamérica el mes pasado han aumentado el número de familias que planean un viaje arriesgado hacia el norte. Y después de un año de prohibiciones de viaje y aumento de desempleo, la demanda para llegar a Estados Unidos ya era alta. Comentando las noticias. Habrá una caravana y en las próximas semanas aumentará, dijo José Luis González, coordinador de la Red de Guatemala, Jesuitas con Migrantes, una organización no gubernamental. La gente ya no le teme al coronavirus, pasan hambre, lo han perdido todo y algunos pueblos todavía están inundados. Joe Biden se ha comprometido a abolir muchas de las políticas migratorias de Donald Trump, incluida la detención prolongada y la separación de familias que fueron diseñadas para disuadir la migración ilegal. Esto alienta a los centroamericanos más empobrecidos a hacer el viaje y probar la administración de Biden, dijo González. Comentando las noticias. Cuando hay un cambio de gobierno en Estados Unidos o México, la caravana comienza a moverse porque están probando las aguas para ver cómo responden las autoridades. Dijo, lo que ven es que el que dijo que iba a construir un muro y odiaba a los latinos está saliendo. Comentando las noticias. Newsmax no ha comprobado la elección de Biden, citando las numerosas quejas legales montadas por la campaña de Trump. En las redes sociales circulan anuncios de que la caravana, grupos de migrantes que viajan juntos y salen de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, que fue azotada por ambas tormentas. Está previsto que la primera caravana salga en los próximos días y la segunda a mediados de enero. Los asesores de Biden esperan alejarse de las políticas de Trump si asumen el cargo sin indicación
indicar que la frontera se ha abierto de par en par. Según personas familiarizadas con la planificación, saben que los cambios rápidos y radicales impulsarán a más personas a intentar el viaje a Estados Unidos. Comentando las noticias. Joe Biden restaurará el orden, la dignidad y la justicia en nuestro sistema de inmigración, dijo Ned Price, portavoz de la transición de Biden. En esencia, su política de inmigración estará impulsada por la necesidad de mantener unidas a las familias y poner fin a la desastrosa política de separación familiar. Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo que es probable que la inmigración siga siendo uno de los principales desafíos de las relaciones entre Estados Unidos y México. Agregó que México continuará promoviendo la cooperación para el desarrollo para abordar sus causas fundamentales y planear manejarlo junto con su socio en la región. Comentando las noticias. Los huracanes ETA y IOTA fueron parte de la temporada atlántica sin precedentes, con 30 tormentas con nombre. ETA por sí sola causó daños por valor de 5.000 millones en toda la región y afectó a 3 millones de personas, inundando hogares, dañando carreteras, puentes y cultivos en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Los gobiernos todavía están contabilizando los daños causados por IOTA y el agua aún no ha disminuido en algunas ciudades. Países se han estado recuperando de la depresión económica causada por meses de bloqueo del COVID-19. Víctor Espinal, de 31 años, cuya casa en La Lima, Honduras, fue inundada por ambas tormentas. Dice que planea unirse a una de las caravanas. Fue despedido de la planta empacadora de bananos de Chiquita, donde trabajaba durante 8 años, luego de que se inundó y teme no volver a encontrar trabajo pronto. Comentando las noticias. El mes pasado, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que si la ayuda de los países ricos, sus ciudadanos y los países vecinos huirían. Si no queremos hordas de centroamericanos que busquen mudarse a otros países con mejores condiciones de vida, tenemos que hacer un muro de prosperidad en Centroamérica, dijo en un evento en Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Comentando las noticias. La migración desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos se disparó después del huracán Mitch en 1998 y el huracán Stan en 2005. Otros eventos climáticos también han obligado a los centroamericanos a abandonar sus países en los últimos años. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo mostró que la migración desde El Salvador se duplicó después de una severa sequía en 2014 y 15 que afectó la producción de maíz. Comentando las noticias. El problema en El Salvador y con todos estos países centroamericanos son altamente vulnerables a los eventos climáticos, huracanes, pero también sequías extremas, dijo la asesora principal de Economía BID, Ana María Ibáñez. Existe una relación entre la inmigración y los fenómenos meteorológicos en extremo. Comentando las noticias. Como candidato, Biden pidió un paquete de ayuda de 4.000 millones para Centroamérica y dijo que su administración abordaría la crisis climática que enfrenta la región. Como vicepresidente de Barack Obama en 2014, Biden lideró la estrategia para enfrentar la ola de inmigrantes indocumentados de Centroamérica. Tiene una larga trayectoria de trabajo en América Latina como presidente y miembro del rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, incluida la creación del Plan Colombia para combatir los carteles de la droga y las guerrillas de izquierda hace 2 décadas. Comentando las noticias. Estados respaldan a Texas en una demanda ante la Corte Suprema alegando elecciones inconstitucionales en estados de campo de batalla. Varios estados han expresado su apoyo al intento de Texas de impugnar los resultados de las elecciones en 4 estados del campo de batalla, que fue presentado el martes en la Corte Suprema de Estados Unidos. Los fiscales generales de Arkansas, Alabama, Missouri y Luisiana han emitido declaraciones en apoyo a la moción presentada por Texas solicitando
el Tribunal Superior de la Nación permiso para demandar a Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin en un intento de proteger la integridad de las elecciones del 2020. Texas alega que los 4 estados clave del campo de batalla cambiaron inconstitucionalmente las leyes electorales, tratando a los votantes de manera desigual y provocando importantes irregularidades en la votación para relajar las medidas de integridad de la boleta electoral. El Estado solicita a la Corte que declare que los 4 estados del campo de batalla llevaron a cabo las elecciones 2020 en violación de la Constitución. La demanda presentada el 7 de diciembre y archivada el día siguiente también busca prohibir el recuento de los votos emitidos por el colegio electoral en los 4 estados. Para los estados acusados que ya han designado electores, solicita a la Corte que ordene a las legislaturas estatales que designen nuevos electores de acuerdo con la Constitución. Respondiendo a la moción de Texas, el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, instó al Tribunal Superior a tomar el caso, diciendo que solo la Corte Suprema de los Estados Unidos puede decidir en última instancia casos de controversia real entre los estados según nuestra Constitución. Landry dijo que los estadounidenses comparten preocupaciones profundas por el respeto a cómo se llevaron a cabo las elecciones generales de 2020. El Estado había presentado previamente un escrito de amigo de la Corte PDF ante la Corte Suprema del Estado de Estados Unidos, instando a los jueces a tomar un caso por separado, citando como Partido Republicano de Pensilvania y Bushbar, que desafía a una orden de la Corte Suprema Estatal que los funcionarios electorales aceptarán los papeles de boletas de votos de ausencia recibidas hasta 3 días después del 3 de noviembre. Millones de ciudadanos de Luisiana, decenas de millones de nuestros conciudadanos en el país están profundamente preocupados por la conducción de las elecciones federales 2020, escribió Landry. Muy arraigado a estas preocupaciones está el hecho de que algunos estados parecen haber llevado a cabo sus elecciones sin tener en cuenta la Constitución de los Estados Unidos. Además, muchos habitantes de Luisiana que han sentido más frustrados porque algunos de los medios y la clase política intentan eludir temas legítimos en aras de la conveniencia, agregó. El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, también compartió preocupaciones similares, diciendo que las acciones inconstitucionales de los votos fraudulentos en otros estados no solo afectan a los ciudadanos de estados, sino afectan a los ciudadanos de todos los estados. Cada voto ilegal contado a cada voto legal no contado degrava y disluye el libre ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos, dijo Marshall. Agregó que decidirá cómo proceder en la lucha del Estado para garantizar la integridad de las elecciones después de que la Corte Suprema tome una decisión sobre si escuchará el caso. La Procuradora General de Arkansas, Leslie Rutledge, también expresó su apoyo a Texas y subrayó la importancia de la integridad electoral en comunicado el martes por la noche. Después de revisar la moción presentada por Texas en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha determinado que apoyará la moción de todas las formas legales apropiadas. La integridad de nuestras elecciones es parte fundamental de nuestra nación y debe mantenerse. El fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, dijo el martes por la noche que ayudaría a liderar los esfuerzos en apoyo a la presentación de la Corte Suprema de Texas. Agregó, Missouri está en la lucha. La demanda argumenta que los 4 estados habían estado en una manera que violaron sus propias leyes constitucionales electorales y por lo tanto violaron la Constitución al promulgar e implementar medidas, reglas y procedimientos justos antes de las elecciones del 3 de noviembre. En algunos casos, los estados acusados promulgaron tales medidas mediante un uso del llamado juicio amistoso, en lo que el demandante y el demandado se confabulaban para obtener un orden judicial, alega la demanda. En otros casos, una variedad de funcionarios electorales estatales supuestamente excedieron su autoridad para promulgar reglas y procedimientos que deberían haber sido promulgados por la legislatura de cada estado
como lo requiere la cláusula de elecciones y electores de la Constitución. Los estados violaron estatutos promulgados por la legislatura debidamente elegidas, violando así la Constitución. Al ignorar las leyes estatales y federales, estos estados no solo han manchado la integridad de sus propios ciudadanos, sino también de Texas y de todos los demás estados que celebraron elecciones legales, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Los fiscales generales de los estados acusados han diputado las acusaciones en la demanda. Texas también está pidiendo a la Corte Suprema, en un documento PDF, que otorgue una orden judicial preliminar a una orden de restricción temporal para impedir que los 4 estados tomen medidas para certificar sus resultados electorales o para evitar que los electores presidenciales del estado tomen medidas oficiales. Está previsto que los electores presidenciales se reúnan el 14 de diciembre. El tribunal ordenó a los estados acusados que respondan a las mociones de Texas antes de las 3 de la tarde el jueves 10 de diciembre. Esto ocurre el mismo día en que la Corte Suprema rechazó otorgar medidas cautelares en un caso separado presentado por un grupo de republicanos que buscaba bloquear las certificaciones de resultados de las elecciones en Pensilvania. El tribunal no dio razones de su decisión ni tomó nota de ningún desacuerdo. Un abogado, en ese caso, citó como Kelly contra Commonwealth of Pennsylvania, dijo a The Epoch Times que los demandantes planean presentar una petición separada para un auto de certiorari para pedirle al tribunal que revise el caso en los próximos días. La Corte Suprema de Arizona acuerda revisar el caso de fraude electoral. En una victoria del Partido Republicano de Arizona, la Corte Suprema del Estado decidió tomar un caso de apelaciones aceleradas por fraude electoral. El lunes, la Corte Suprema del Estado dijo que revisará la apelación, pero no escuchará argumentos orales. La demanda presentada por la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelly Ward, quien pidió revocar los resultados electorales del estado y citó evidencias de las boletas duplicadas. Ella había presentado la demanda inicial la semana pasada, pero fue desestimada por un juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa, quien en parte citó un tecnicismo de plano de presentación. Si bien la decisión de la Corte Suprema es una victoria decisiva de la campaña de Trump, Ward se apresuró a señalar que la campaña estaba empleando una serie de estrategias para llevar la verdad a Arizona. El Tribunal Superior ordenó a ambos países que presenten informes y escritos para la apelación a más tardar la próxima semana. Nueva oferta de la Casa Blanca agrega cheques de $600 al alivio del COVID-19. La administración Trump volvió a sumergirse en las confusas negociaciones del COVID-19 en Capitol Hill el martes, ofreciendo un paquete de $916 mil millones a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que enviaría un pago directo de $600 a la mayoría de los estadounidenses. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, hizo la oferta a Pelosi el martes por la tarde. Dijo en un comunicado, ofreció pocos detalles, aunque el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que propone el pago directo de $600 para individuos y $1,200 para parejas, que es la mitad del pago entregado por el proyecto de la ley de ayuda para la pandemia de marzo. Mnuchin se acercó a Pelosi después de una llamada con los principales líderes republicanos del Congreso, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien sigue en desacuerdo con los líderes demócratas por el alivio del COVID-19. McConnell había propuesto anteriormente dejar de lado una de las principales prioridades demócratas, la ayuda de los gobiernos estatales y locales a cambio de eliminar su propia provisión para mascotas, un escudo contra las demandas por negligencias relacionadas con COVID-19. Los demócratas rechazaron enojados la idea
diciendo que McConnell estaba socavando los esfuerzos de un grupo bipartidista de negociadores del Senado y incumpliendo declaraciones anteriores que la ayuda estatal y local probablemente tendría que ser un elemento de un acuerdo de alivio COVID-19 para el control demócrata de la Cámara. La oferta de 916 mil millones de dólares de Mnuchin, las conversaciones en curso por separado entre senadores de la base de clave y la cambiante demanda de la Casa Blanca se suman a las perspectivas confusas para un paquete de COVID-19 retrasado durante mucho tiempo. La presión es intensa porque las partes dicen que el fracaso no es una opción. El grupo de moderados liderado por los demócratas Joe Manchin de West Virginia y la republicana Susan McCollum de Maine busca reunir a los legisladores de ambos partidos detrás de un marco de 908 mil millones de dólares. Es más generoso que un plan republicano, pero ya ha sido filibustado 2 veces, pero muchos más pequeño que una lista de deseos reunidas por los demócratas en la Cámara. McConnell dijo que el Congreso no levantará la sesión sin proporcionar el alivio del COVID-19, que se había retrasado mucho tiempo. Anteriormente, había dicho que no pondría en el piso ningún proyecto de ayuda pandémica que no incluyera el escudo de responsabilidad que buscan empresas universales, organizaciones sin fines de lucro y otras que se han reabriendo durante la pandemia. Salir de aquí sin un paquete de ayuda COVID-19 no puede suceder, dijo McConnell, porque no dejamos de lado los 2 temas obviamente más polémicos. Sabemos que nos enfrentamos a otra solicitud después del 1 de este año. Viviremos una lucha contra ellos otro día. El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, rechazó inmediatamente la súplica diciendo que muchos republicanos también buscan el alivio estatal y local, incluidos algunos conservadores como Bill Cassidy de Luisiana y Mitt Romney de Utah. Pelosi criticó la oferta de McConnell como un intento de socavar al grupo bipartidista cuyo marco apoya como base para las negociaciones. Pelosi inicialmente exigió más de 900 mil millones para los gobiernos estatales y locales esta primavera, pero la situación final de los estados ha sido tan mala que se temía los líderes demócratas podrían estar dispuestos a aceptar una propuesta de 160 mil millones de ayuda moderado. Los líderes del Capitolio ya están moviendo la fecha límite para el cierre del gobierno hasta el final de la próxima semana, pero el proceso es lento y aún no se han tomado decisiones clave. La Cámara ha programado una votación sobre un proyecto de ley de financiación del gobierno temporal de 1 semana para el miércoles. Sin la medida, el gobierno cerraría este fin de semana. En este momento, estamos apuntando a familias con dificultades, negocios en quiebra, trabajadores de la salud y no tenemos un cheque de estímulo para cada persona, independientemente de su necesidad, dijo Collins. Por separado, Pelosi y el presidente del Comité de Asignaciones del Senado, Richard Shelby, republicano por Alabama, hablaron por teléfono el lunes para tratar de iniciar las conversaciones sobre un proyecto de ley de gastos de todos los gobiernos de 1,4 millones de dólares por separado. Esa medida se posterga por cuestiones como la protección, desarrollo, el censo y las maniobras contables empleadas por los legisladores para introducir 12 mil millones de dólares más a la legislación. McConnell propuso inicialmente un amplio escudo de responsabilidad de 5 años retroactivo a diciembre de 2019 para proteger por la empresa y organizaciones de las demandas relacionadas con COVID-19. Los demócratas, junto con sus aliados en grupos laborales y derechos civiles, descartaron rotundamente ese enfoque como un peligro para los trabajadores y no ha habido una ola de demanda. Contrariamente a las horribles predicciones del líder de la mayoría, no ha habido una avalancha de demandas por COVID-19. De hecho,
Todo lo contrario, dijo Schumer. Lejos de la pandemia de demandas, apenas ha habido un goteo. Y terminamos con el caso del abogado de Trump, Giuliani, que espera salir del hospital este miércoles. El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo el martes que espera ser dado de alta del hospital poco después de recibir tratamiento tras un diagnóstico de COVID-19. Ha estado caminando, creo que me dejarán salir mañana por la mañana, dijo a WABC Radio del ex alcalde de la ciudad de Nueva York de 76 años. Según los informes, Giuliani estaba siendo atendido en un hospital de Washington. El abogado dijo que no quería ir al hospital, pero Trump lo convenció de que lo hiciera diciendo: no seas estúpido, podemos solucionarlo en 3 días si lo enviamos al hospital. El diagnóstico de Giuliani fue anunciado por primera vez por el presidente el domingo. En una publicación en Twitter, poco después, Giuliani dijo que estaba recibiendo una gran atención y sintiéndose bien. Trump dijo a los periodistas el lunes que Giuliani estaba muy bien y no tenía temperatura. El COVID-19 es la enfermedad causada por el virus PCCH. La mayoría de los pacientes sobreviven. Giuliani dijo que casi todos los síntomas que estaba experimentando habían desaparecido salvo la tos. Otros síntomas de la enfermedad incluyen dolores, pérdida de gusto y el olfato y dificultad para respirar, según Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. El abogado fue tratado con Remdesivir, un medicamento antiviral con lo que Trump fue tratado a principios de este año después de contraer COVID-19, y dexametasona, un esteroide que tomó Trump. En el momento en que tomé el cóctel ayer me sentí 100% mejor, dijo Giuliani. Dijo que no iba a reaccionar de forma exagerada ante lo que sucedió y señaló que antes había pasado por cáncer y otros problemas médicos graves. Prefiero enfrentar riesgos para vivir en un sótano toda mi vida, dijo. Esto está ahora en la categoría de una enfermedad curable. Las tasas de mortalidad no se parecen en nada a la de hace 5 o 6 meses atrás y está reaccionando como si fueran las mismas tasas de mortalidad que hace 5 o 6 meses. Ahora, criticando a los funcionarios que recientemente han promulgado cierres parciales, como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Giuliani, antes de su diagnóstico, había viajado para hablar con los legisladores estatales en la búsqueda de Trump de desafiar los resultados de las elecciones en los estados de batalla, alegando fraude y otras irregularidades. La campaña dijo que Giuliani dio negativo 2 veces inmediatamente antes de su viaje, que lo llevó a Arizona, Michigan y Georgia. Giuliani no experimentó ningún síntoma ni dio positivo con la prueba de COVID-19 hasta más de 48 horas después de su regreso, agregó la campaña. La legislatura de Arizona cerró durante una semana luego del anuncio de que Giuliani tenía la enfermedad. Y bien, amigos, así termina nuestro noticiero comentando las noticias. Nos encontraremos en una nueva emisión. Comentando las noticias.